una de las cosas que me llama la atención de Dios es que Dios siempre se encarga de dar vuelta a las situaciones, dar vuelta a las cosas. Dios siempre se encarga de mostrarnos de forma diferente el poder que Él tiene. Y el poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es único. Y el día de hoy quiero hablar y voy a hablar acerca de un tema que tiene que ver con el reino terrenal en forma de misterios. ¿Qué significa el reino terrenal en forma de misterio? Y saben una cosa, me llama la atención específicamente este estudio, porque tiene que ver con las transiciones. Dios hace transiciones, Dios hace cambio, cambia las cosas para bien. Lo que para nosotros puede ser negativo, para Dios es algo positivo y es algo maravilloso, es algo grandioso. Dios siempre cambia las cosas. Y quiero mostrarte lo siguiente a través de esto. Número 1, el Hijo de Dios o el Cristo, nuestro Dios, en un momento determinado le ofrece al pueblo de Israel algo espectacular, le ofrece el reino de los cielos. Les dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. 33 veces en el Nuevo Testamento aparece el término el reino de los cielos. 33 veces. Pero lo que me llama la atención de esto es que el capítulo 10 va el Señor Jesucristo y se los ofrece. Capítulo 11 se menciona el rechazo a Juan el Bautista y el rechazo al reino de Dios a través de sus líderes religiosos. Capítulo 12, el rechazo a Cristo a través de los fariseos y los líderes religiosos. Y en el capítulo 13 comienza a enseñar lo que viene siendo para nosotros la oportunidad o la puerta abierta para que nosotros, las personas que somos gentiles no judíos, lleguemos a entrar al reino de Dios. Ahora, el reino de Dios y el reino de los cielos son dos cosas muy diferentes. El reino de los cielos, escuche bien esto, el reino de los cielos es lo que predicaba el Señor Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para quién era ese mensaje? ¿Ah? Para su pueblo, para los judíos, para el reino que se iba a establecer en la tierra. Si ellos se hubiesen arrepentido, el reino hubiese llegado y Israel hubiese sido una bendición para todas las naciones. Lo rechazaron. Pero ahora viene un término nuevo que ahí es donde usted y yo cabemos, que es el término el reino de Dios, que no es un término, es un término completamente diferente y es un mensaje completamente diferente. Número 1, el reino de los cielos o el reino de Dios es un reino espiritual. Busquen su Biblia, Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? ¿Qué es lo que es? No es comida, no es bebida, sino que justicia, paz y gozo. ¿Dónde? En el Espíritu Santo. Ya no está hablando de un reino físico, está hablando de un reino espiritual. Para aclararlo un poco más, busquen su Biblia, Lucas 17, 20 al 21. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir qué? El reino de Dios. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de los cielos, ¿dónde está? Entre vosotros. O sea, el reino de los cielos ya no era una cosa física, es algo completamente espiritual. Ahora, Cristo cambió su mensaje. ¿Y cómo cambió su mensaje? Escuchen esto. Mateo 10, 5 al 7. Lo leímos anteriormente. Lo vamos a leer otra vez. Dice así. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis,
y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué aprendemos con esto? Que Jesús, el mensaje era un mensaje exclusivo, y lo vimos semanas atrás, mensaje exclusivo para los judíos. Pero vean, esto es el terremoto, earthquake, tsunami, jacuzzi no, tsunami. Esto es lo que va a cambiar todo. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sabe lo que pasó? Ya en ese momento, a contar de Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesucristo deja de mencionar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque había sido rechazado, ofrecido capítulo 10, rechazado a Juan el Bautista capítulo 11, rechazado capítulo 12 cuando a Jesús le dicen que echaba demonios con los demonios, y capítulo 13 comienza a hablar del reino de Dios, ese reino espiritual. Y en ese reino aplicamos usted y aplico yo. Como decir, les voy a dar la amnistía a todo el mundo. Eso es lo que está diciendo, para que se entienda un poquito mejor. Ahora, Mateo 19:24 dice lo siguiente: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, ¿dónde? En el reino de Dios. El reino de Dios. Ya no está diciendo que tiene que ser judío, que tiene que ser del linaje de David, que tiene que ser de la nación de Israel, sino que está diciendo aún un rico, y no dice nacionalidad, dice es muy difícil que entre al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se abrió para todos nosotros. Por el rechazo del pueblo de Israel, nosotros como de rebote entramos. Así, créalo, así entramos. Pero eso se llama gracia, porque Dios, viendo que su pueblo rechazaba a su hijo, dijo, ok, vamos a abrir las puertas para que el mundo entre, para que formemos una nueva nación, una nación santa. Cristo invitó a buscar el reino de Dios. Mira lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Busquen el reino de Dios, que es un reino espiritual. ¿Y qué es lo que hay en ese reino espiritual? Está la justicia de Dios. Y después dice, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Yo quiero que tú entiendas esto, y se lo digo a todos aquellos que predican de una forma que no debe ser, que dicen que todas las promesas de Israel son nuestras. Eso es mentira. Porque lo que es para Israel es para Israel, y para nosotros es nosotros. A nosotros nunca nos prometió riquezas. A nosotros nos prometió cosas espirituales. Busque usted en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un versículo donde diga, a todo el que obedezca a Dios le voy a dar riquezas materiales. No hay ninguno. Porque todas las promesas del 100 por 1 y todas esas cosas son a Israel. A nosotros nos dio bendiciones espirituales, bendiciones que son diferentes. No quiero decir que si te va bien económicamente, estás fuera de la voluntad de Dios. Amén por eso. No, eso no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el mensaje claro de Cristo a nosotros son cosas espirituales. Es muy diferente a lo que muchos predican. Muy diferente. Ahora, hay que entender que el reino espiritual
va más allá que una nación o un territorio. Mateo capítulo 13, versículo 11, dice así. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesucristo, con esta frase, ¿sabe lo que quiso decir? Jesucristo era muy didáctico para enseñar. Yo me considero una persona muy didáctica. Me gusta colocar ejemplos para que la gente entienda. Jesucristo era el rey de lo didáctico y él usaba parábolas, enseñanzas. Veía la naturaleza, veía los pájaros, veía los frutos, veía aquí y enseñaba con eso. El capítulo 13 de Mateo tiene encerrado un misterio o varios misterios que tienen que ver con el reino de Dios, este reino del cual nosotros somos parte, pero tiene que ver también con algo histórico, con la historia de la humanidad. Y eso lo vamos a ver la próxima vez que nos juntemos, porque hoy día no se los voy a decir. Pero tiene que ver con algo histórico y que después cuando lo tomemos va a decir usted, wow, me cayó el 20, me cayó. Ahora entiendo. Y vamos a ver lo siguiente. Dice así, Mateo capítulo 13, 24 al 30, hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arrebatemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y escucha bien esto lo que dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla. Pero reconoced el trigo en mi granero. Escuchen esto, escuchen esto. Aquí se comienza a anticipar algo que va a pasar en el capítulo 16. ¿Sabe lo que se llama? Iglesia. La iglesia nunca aparece en el Antiguo Testamento. La iglesia no la mencionó Juan el Bautista. La iglesia no aparece en ningún misterio. Pero en el capítulo 13 se comienza a revelar un misterio que tiene que ver con lo que va a acontecer en el capítulo 16 y está muy unido, que es la iglesia. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo con esta parábola? Escucha bien. Se estaba refiriendo a la verdadera siembra será imitada por una falsa. Siempre, y escucha bien esto, siempre, siempre, siempre y siempre que haya una verdad bíblica, alguien va a sembrar una falsa. Eso ya es. De hecho, en el año 63 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo está predicando, en el libro de Colosenses hay un pasaje que habla acerca del gnosticismo. ¿Qué es lo que significa el gnosticismo? Tiene que ver con aquellas personas que creen que lo espiritual es completamente separado de lo humano, de lo físico, y que pueden maltratar su cuerpo, hacer lo que quieran con su cuerpo, pero su espíritu se salvará. Y una serie de cosas más. Ya en ese año, se habían pasado 30 años de la muerte de Cristo, ya había falsa doctrina.
Pedro lo anticipa, Timoteo lo anticipa, Pablo lo anticipa. Siempre va a haber mala doctrina cuando se siembre la buena doctrina. Ahora, dice, solo por los frutos finales se reconocerán. Cuando nosotros veamos dos, entre comillas, verdades, una verdad y una mentira, la única forma de reconocerla es por sus frutos. Ustedes van a reconocer una buena enseñanza de una mala enseñanza por varias cosas. Número uno, por la manipulación. Generalmente los falsos profetas manipulan. Te trabajan aquí, te repiten una idea, te repiten, y después que termine pasando, te la creíste. Y muchas veces su forma de vivir se aleja, y escucha bien esto, de lo que ese libro, que son las Sagradas Escrituras, dicen. Y siempre digo esto, y siempre me coloco la soga en el cuello. Si en este púlpito el pastor Francisco lo deshonra, tiene que irse. Si el pastor Francisco engaña a su mujer, si el pastor Francisco da mal testimonio, si el pastor Francisco usted lo ve en un lugar y en condiciones no buenas, tiene que irse. ¿Por qué? Porque los frutos reconocen a un buen siervo de Dios de un mal siervo de Dios. Yo no concibo a un pastor que haya engañado a su esposa, tenga nueva mujer y esté predicando. Y le digan, pastor, yo no lo concibo. Esa persona, dice la Biblia, está descalificada. Porque la Biblia dice, marido de una sola mujer. La única forma de que se pueda terminar ese matrimonio hasta que el Señor nos llame. Así de simple. Y no me vengan con que la gracia de Dios, que Dios perdona, sí perdona. Pero deben entender esto, que un hombre de Dios, que un hombre que predica en este púlpito, es un hombre que necesita ser íntegro en todos sus caminos e irreprensible. Por eso dice, por su fruto los van a conocer. Dice, ¿habrá un juicio al final de la época? Obviamente sí. Los verdaderos heredarán el reino terrenal. Habla de la temprana aparición de falsos maestros y doctrinas que iban a proliferar hasta el final. Eso está hablando esa primera parábola. La segunda parábola también tiene que ver con algo histórico que iba a suceder. Escucha bien esto, iba a suceder. Por eso yo te quiero dejar esto en mente. Considera esto en tu mente y en tu corazón. Los próximos predicaciones tienen que ver con la iglesia y con la historia de la iglesia y cómo la iglesia se desarrolló. Escuchen la palabra del grano de mostaza. Mateo 13, 31 al 32 dice así. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Si usted alguna vez ha tomado una semilla de mostaza, se dará cuenta que es pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y tiene que ver la semilla de mostaza con algo que sucedería. Dice, habla de un crecimiento extremo del reino, nótese, en la apariencia externa. Y puede hacerse referencia al crecimiento monstruoso de la iglesia en tiempos de Constantino. Se los voy a explicar para que usted tenga una idea. Jesucristo muere, resucita, los apóstoles van, predican el evangelio, son perseguidos. Entre que Jesucristo murió y resucitó hasta el año 300 después de Cristo, hubieron 10 persecuciones de diferentes reyes
o césares en contra de los cristianos. 10. Está en la historia, aparece 10 persecuciones, persecuciones monstruosas. No solamente el César, sino que de todo tipo. Por lo tanto, el año 300 aproximadamente, Constantino tuvo una revelación del cielo. ¿Cuál era la revelación? Que tenía que ir a luchar contra otro pueblo y que él dijo, se le apareció una señal de una cruz. Y él dijo, si esa señal me acompañare, yo seguiré esa fe. ¿Qué pasó? Ganaron. Y en ese momento, él dice, hoy en día todos aquellos que eran perseguidos se van a unir a un nuevo culto que vamos a hacer. Ya a este culto le vamos a llamar la Iglesia Mundial. ¿Cómo se llama esa Iglesia Mundial? Católica Romana. Y a eso se debe esa mostaza, que de repente de un pequeño grupo de cristianos que andaba arrancando de un lugar a otro, ¡boom!, creció. Pero ahí se hizo toda una mezcla que más adelante o en algún momento, si es que Dios me da la oportunidad, lo voy a explicar. Pero de eso está hablando. Tercer lugar, la levadura en la harina. Dice Mateo 13:33, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Escuchen esto. Todos sabemos que la levadura, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es la levadura? Es un hongo. Es un hongo que lo que hace, corrompe la masa. Y eso es lo que está haciendo acá. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Sabe lo que está diciendo con esto? Está diciendo que la iglesia en sí fue corrompida. Fue corrompida. Y vamos a ver lo siguiente. Ejemplo, frecuentemente el término de la mujer es usado para representar el sistema religioso falso. Apocalipsis 2:20 dice así. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En este caso se usa a la mujer o se distingue a la mujer como aquella mujer que está llevando a que los hombres de Dios pequen. En Apocalipsis 17 usted va a tener una biografía de la Gran Babilonia, lo va a poder leer, léalo en su casa, se lo dejo ahí, pero léalo y tiene que ver con la mujer. Ahora, la levadura, ¿qué es lo que representa? Lo malo y lo falso. Mateo 16:12, perdón. Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, ya el mensaje de Dios ya estaba corrompido. Estaba corrompido por los fariseos, por los saduceos, estaba corrompido por ellos. Ahora es interesante esto, y quiero que lo entienda muy bien, que el evangelio siempre va a querer ser corrompido. Podemos tener diferencias, escucha bien, doctrinales en algunos puntos con algunas denominaciones, sí. Podemos tener diferencias en cuanto a la forma de hacer el servicio, sí. Pero cuando se niega la deidad de Cristo, me refiero a que Cristo es Dios, se niega la naturaleza de Cristo, que dice que es santo, sin pecado, en ese momento se transforma en una falsa doctrina. ¿Me entiende la idea? Ahora, en 1 Corintios 5:8 dice, así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura, escucha bien esto, ni con la levadura de maldicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No con la vieja levadura, no con esto viejo, no, sino con los panes sin levadura. Ahora, ¿se iba a introducir corrupción en las doctrinas? Sí, se iba a introducir. ¿Iba a penetrar? Sí, iba a penetrar. ¿Iba a corromper? Sí, iba a corromper. Pero entiendan esto, siempre hay un remanente fiel. Yo les quiero invitar a ustedes, si usted no ha ido, yo quiero que usted vaya a Chipchuana, al Meronhof, donde se enseña la historia de los menonitas y de los Amish. Es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con la persecución. Mi esposa ha ido como unas 20 veces, yo he ido como 3 veces, porque cada vez que tenemos un invitado desde cualquier parte del mundo, nosotros lo llevamos allá para que aprenda acerca de la persecución que tuvieron los anabaptistas. ¿Quiénes son los anabaptistas? Los rebautizadores. ¿Sabía usted que Roma, cuando ya creció el imperio romano, cuando creció la iglesia católica, por cada niño que bautizaban, por aspersión, era un ciudadano romano y se cobraba ¿qué? Impuestos. Pagaban por ese niño. Los rebautizadores decían que los niños no debían ser bautizados, sino que aquella persona que creía en Cristo, escucha bien esto, y conscientemente se bautizaba. ¿Qué pasó? Al decir eso, ellos se fueron contra ¿qué? Contra la iglesia romana. ¿Y qué pasó en ese momento? Los persiguieron, los torturaron, los mataron. Y ahí muestra algunas torturas. Una cosa así de metal que es para arrancar la lengua, que te colocaban la lengua y te la tiraban y después te la cortaban. Cómo atravesaban a las niñas, a los niños y a los jóvenes con aspas para la paja. Y sepa esto, que el hecho de que nosotros bauticemos por inmersión a una persona, y escúchalo bien, tiene que ver y tienes que pensar que solo ese hecho costó la sangre y la vida de millones de santos que decidieron dar su vida por la buena doctrina. Porque la Biblia dice que nosotros debemos predicar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no bebés. No bebés. Por eso te digo que el tema este es un tema que del reino de Dios es un tema diferente. Porque Dios solamente no nos abrió las puertas para que nosotros llegáramos al cielo o conociéramos a Cristo, sino que nos dio ciertas responsabilidades. Sigamos. Me estoy alargando un poquito, espero no alargarme tanto, pero yo quiero que entienda esto. Me gusta explicarlo bien. ¿Ya? Me gusta porque me gusta estudiar, pero me gusta explicarlo bien, que la gente entienda. Porque no es fácil. El tesoro escondido, Mateo 13:44, dice así: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sabes cuál es ese tesoro? Ese tesoro se llama Israel. A pesar de que Jesucristo cambia del reino de los cielos al reino de Dios, Él dice, ustedes siguen siendo mi especial tesoro. Y hasta el día de hoy, yo te quiero invitarte a esto. Cuando tú escuches que Israel está en problemas, ora por ellos, porque son el pueblo de Dios. ¿Sabes tú cómo odian a los judíos?
Nosotros teníamos un juego en Chile que nosotros practicábamos todos los niños y se llamaba el perro judío. Decía, ¿cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío. Era un juego de niños. De niños nos enseñaban a odiar a los judíos. De niños. Con juegos. Que ahora tú te pones a pensar y dices, ¿cómo yo caí en esto? Pero ¿sabes algo? La Biblia dice en Éxodo 19:5, dice así, ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sabes, querido? El pueblo de Israel es el pueblo amado de Dios. Pero doy gracias a Dios que ese pueblo amado de Dios, por su rechazo, ese Dios nos vino a amar a nosotros. Nos vino a dar misericordia y oportunidades. Ahora, ¿quién es el hombre que aparece ahí? El hombre es Cristo. Israel ahora está comprado y escondido de este mundo. Durante este siglo Cristo está ausente. Israel está escondido y los demás ignoran todo. Israel está ahí, está al acecho. ¿Sabes? Una de las cosas que me llamó la atención cuando fue la guerra del Golfo, ¿te acuerdas tú la guerra del Golfo y toda esa cosa? Es que las naciones en contra de Israel, todas apuntaron a Israel, pero nadie lo destruyó. Es tan chiquitito como El Salvador. Israel es como tu país, así de chiquitito. ¿Cómo le dicen ustedes, pulgarcito? Bueno, Israel es así, pulgarcito, chiquitito, pero es tan poderoso y no porque ellos sean así, sino porque Dios los protege. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nos refiramos a ellos y amarles y orar por ellos, porque son nación amada por Dios, amada por Dios. Sigamos, la red, Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe lo que está diciendo acá? El fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Cuando aquellos que se jactaron de la mala doctrina, de la mala enseñanza, de aquellos que abusaron de un púlpito como este, de aquellos que predicaron falsamente, aquellos que nunca conocieron a Cristo pero hablaban de Él, aquellos que nunca habían conocido a Cristo pero se llenaban hablando de religión. Aquellos, escucha bien esto, van a ser dejados. Y en el arrebatamiento, los que somos de Cristo, los que hemos creído en Él, los que le hemos amado, vamos a ser tomados. Y permíteme decirte esto, que el mundo está lleno. Como dice Carlito Gardel, el mundo es y será una porquería, ya lo sé. En el 503 y en el 2000 también. ¿Por qué? Porque lamentablemente el reino de los cielos, si bien es un reino espiritual, es un reino actual. Desde que murió Cristo hasta ahora, el reino de Dios está presente. Está ahí presente. Nosotros somos parte de ese reino.
Pero yo quiero que entiendas lo siguiente, entiendas que nuestra responsabilidad como hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en Él y si tú vives por fe en Él, si tú eres un hombre o una mujer con esas características, permíteme decirte esto, tenemos una responsabilidad delante de Dios de guardar y de cuidar esta fe. Ahora, me llama la atención eh, lo siguiente, y este es un resumen que voy a hacer acerca de esto. Podemos resumir la enseñanza en cuanto al curso del siguiente siglo de esta forma. Número 1, habrá una siembra de la palabra de Dios durante todo el siglo que va a ser imitada por una siembra falsa y opuesta. El reino asumirá inmensas proporciones externas, pero se caracterizará por una corrupción doctrinal interna. No obstante, el Señor obtendrá para sí mismo un tesoro peculiar entre Israel y de entre la iglesia. Nótese, Israel e iglesia. El siglo terminará en juicio contra los injustos que han de ser excluidos del reino que ha de inaugurarse, y los justos serán introducidos en él para disfrutar de la bendición del reinado del Mesías. Esto es una respuesta escatológica de eventos futuros de lo que va a suceder. Ya mero nos vamos a meter a lo que son los eventos futuros. Pero esto, todo lo que te estoy hablando en estas predicaciones es la base, que tú entiendas realmente dónde estamos parados. El apóstol Pablo, en el último capítulo de Hechos capítulo 28, él mencionó lo siguiente, Hechos 28, 28 al 31. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación. Escucha bien esto, de Dios. Y escucha lo que van a hacer los gentiles. Dice la Biblia, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron y tuvieron gran discusión entre sí. Los judíos tuvieron discusiones, se agarraron, porque decía, pero ¿cómo puedes decir esto? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y dice la Biblia, y recibía a todos los que han de venir, o los que venían, predicando. ¿Qué predicaba? El reino de Dios. Y enseñando acerca de Él, Señor Jesucristo. ¿Cómo? Abiertamente y sin impedimento. ¿Sabes tú la tremenda puerta que nosotros tenemos abierta? ¿Sabes tú la tremenda puerta que Dios nos ha dado? Me encanta cómo termina el apóstol Pablo esta carta, Lucas, que es el escritor, pero me encanta la última frase. El reino de Dios tiene una característica que es acerca del Señor Jesucristo y nosotros podemos predicar abiertamente y sin ningún impedimento. El rechazo, para concluir, el rechazo de Israel nos abrió las puertas del cielo, las puertas de la salvación y el perdón. El Cristo rechazado es el Cristo amado por nosotros. Se nos abrió una puerta amplia, llena de amor, para que entremos por ella. No olvidar las palabras del apóstol Pablo, y espero que nos hagan eco en nuestros oídos, siempre predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, como abiertamente y sin impedimento. Quiero llevarte a esto. Quiero llevarte a que tú consideres, y escucha bien esto, que estamos dentro de un reino espiritual, el reino de Dios.
Y como todos los reinos son asolados, los reinos son burlados, los reinos son atacados. Pero el término del reino de Dios no es acerca de ti, no es acerca de mí, es acerca del Señor Jesucristo. Tenemos la oportunidad, y siempre lo digo, usa todo lo que tienes en tu mano para entregar este mensaje. Usa las redes sociales, visita a una persona, busca cómo entregar este mensaje. Porque permíteme decirte esto, que el mensaje de salvación que tenemos costó el rechazo de Israel, costó que se pospusiera un reino, pero también costó la vida no solo de Cristo, sino que de millones de santos, hombres y mujeres de Dios que intentaron predicar abiertamente y sin ningún impedimento. Ese es mi llamado para ti. Ese es mi llamado para usted. Considera el ser un portador de las mejores noticias que podamos tener. Considera ser un portador de estas noticias. Si bien hoy día estamos hablando de un tema escatológico, de los eventos futuros, pero estos eventos futuros que nosotros estamos viendo, no, escucha bien esto, no se podrán desarrollar si nosotros no dejamos de predicar. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, quiero que se predique en todo lugar, en todo momento, y que hasta la última persona de la tierra escuche el Evangelio. Y en ese momento, Él va a venir. Esta semana mundialmente, un astro del fútbol murió. ¿Saben lo que más me dio tristeza de esto? Dios, Maradona. Y la gente llorando al Dios Maradona. Triste, ¿no? Pero ¿saben lo que me llamó la atención? Que la gente que lloraba por su Dios tenía una pasión descontrolada por Él. Y yo me pregunto a veces, ¿por qué nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no tenemos esa pasión descontrolada por Cristo? Así como millones y millones de personas han llorado la muerte de Diego. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Simplemente porque no le conocemos lo suficiente. Porque si le conociéramos lo suficiente, no dejaríamos de hablar, como dice Hechos 4:20, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Amén.